Esta chica con el peinado de lado y el broche en forma de X es la protagonista del anime experimental lanzado en 1998, Serial Experiments Lain. Iwakura Lain, 14 años. Tras la época de la burbuja económica, la industria del anime japonés de los 90 alcanzó su punto máximo. Y ese fue Neon Genesis Evangelion. En el año 95, Hideaki Anno utilizó muchísimas técnicas de flujo de conciencia en la etapa final de la serie de televisión de Evangelion. Este estilo no solo ahorró presupuesto, sino que atrajo a una gran cantidad de fanáticos del anime, haciendo que, hasta el día de hoy, esta obra sea aclamada como una obra maestra. Y apareciendo en esa misma época, esta obra de flujo de conciencia, Lain también suele compararse mucho con Evangelion. Sin embargo, esta historia profundiza más en la discusión sobre el inconsciente colectivo y las teorías de conspiración, así como en el tema cyberpunk durante las primeras etapas del desarrollo del Internet. Toda la historia utiliza un método de montaje extremadamente caótico y críptico. La atmósfera también está cargada de escenas de terror. Esto hace que mucha gente se eche para atrás y no quiera ver esta obra. Incluso la obra original no es tan famosa como su tema musical. La última vez que Lain tuvo actividad en la red fue en una pequeña colaboración con el juego Needy Streamer Overload. Por eso, en este video voy a usar el material que recopilé sobre la obra, así como algunas investigaciones sobre su trasfondo mitológico, para analizar a detalle la trama, así como las motivaciones y el contexto de la historia. Tal vez se podría decir que este es el video más detallado en esta plataforma explicando la trama y la filosofía central de esta obra. Pero sobre el análisis filosófico profundo, como mis conocimientos son limitados, no voy a profundizar demasiado. Espero que podamos tener una discusión civilizada allá abajo en los comentarios. Así que déjenme llevarlos a descubrir o repasar este clásico anime experimental llamado Lain. El video es algo largo y le puse mucho cariño, así que recuerden darle like, compartir y suscribirse para apoyarme. Día actual. Hora actual. Las calles de Shibuya en Tokio siguen tan bulliciosas y prósperas, con luces de colores brillantes como cualquier otro día. Pero en ese momento en la banqueta hay una estudiante con uniforme que se ve súper tensa. Aprovechando que nadie se da cuenta, se sube a la azotea. Aunque desaparezca ahora mismo, no importa en absoluto. Después de eso, se lanza al vacío. Y otra historia comienza oficialmente con el suicidio de esta chica. Voy a dividir la historia en las siguientes 4 partes. Parte 1. La chica sale de casa, cruzando la calle silenciosa, y se sube al ruidoso tren. Al llegar al salón, Lain ve a una compañera llorando, pero no tiene ni la más mínima intención de acercarse a preguntar. Parece que Lain es una chica muy fría. Luego, platicando con sus compañeras, se entera de que esa chica lloraba porque recibió un correo de Chisa Yomoda. Y Chisa Yomoda es justamente la estudiante que se suicidó saltando del edificio hace poco. En el salón hay muchos que recibieron correos de ella después de que ya había muerto. Parece que por esto Lain se quedó ida durante la clase. No hay ni un alma en casa. Hoy Lain de repente limpia las cosas de su escritorio y saca la computadora. Esta compu es muy avanzada, se necesita usar la voz para desbloquearla. Como era de esperarse, Lain también recibió el correo de Chisa Yomoda. La compu lee el contenido del correo. Parece una nota de suicidio normal, pero con la voz de la máquina se siente como si alguien adentro estuviera platicando con Lain. El correo dice: solo deseché mi cuerpo físico. Esta carta es la prueba de que sigo viva. Lain quiere saber por qué te suicidaste. La compu responde: es que aquí existe algo. A la hora de la cena, a nadie en la casa le importó ni un comino lo que Lain mencionó. Su mamá ni siquiera se molestó en levantar la cabeza. Se quedó sentada, perdida en sus pensamientos hasta el anochecer. Por fin, Lain logró esperar a que llegara su papá. Esa noche fue una de las raras veces que encontró a su papá armando una computadora. La niña quería pedirle a su papá un NAVI. El NAVI es la computadora personal en el mundo de esta serie y también es un objeto clave que impulsa la trama más adelante. Mirando fijamente el NAVI, el papá se empezó a emocionar y soltó una carcajada medio maniática. Al final accedió. En esa plática el papá planteó un concepto súper importante de la obra: que en este mundo existe un mundo conectado. Después de ese día, la vida de Lain cambió por completo. El tren que solía tomar de repente tuvo fallas y los cables de luz a lo lejos parecían estar sangrando. Entre sueños, la niña vio la escena de una compañera de clase suicidándose. Se puso tan tensa que empezó a sudar frío ahí mismo en el salón. Sentada en primera fila, las letras del pizarrón se veían borrosas. Apenas podía distinguir una frase: ven rápido al mundo conectado. Al salir de la escuela, pareció que Lain se cruzó con Chisa, la amiga que se suponía ya se había suicidado. Era como si el mundo tuviera un bug, un error del sistema. En la traducción de Bilibili pusieron una nota muy detallada sobre la palabra Saiberia.
Siberia es el nombre del primer cibercafé del mundo, ubicado en el West End de Londres, Inglaterra. El nombre de la fundadora también está interesante. Es una chica polaca llamada Eva Paskoe. Y el libro sobre Siberia que menciona el grupo de traducción trata principalmente de un periodista de Nueva York llamado Rushkoff. Un periodista que entrevista a escritores, músicos y hackers. La reseña dice que este libro es una investigación para entender el deseo de los jóvenes por el enorme potencial de la tecnología. Y es una investigación profunda y provocadora. Y una parte de las opiniones de las entrevistas, que es justo lo que señala el grupo de traducción, es que el autor cree que el ciberespacio y los psicodélicos abrieron el camino a una superconciencia para las entidades de la red. Volviendo a la historia, había unas personas en el bar llamado Siberia. Parece que estaban traficando con algo llamado Axela. La palabra Axela no tiene un significado en específico. Un traductor lo interpretó como monstruo de vibración de la red. En la obra, Axela está configurada como un tipo de droga para potenciar el cerebro. Al estimular la secreción de hormonas puede alterar la percepción que tiene la gente del tiempo, al mismo tiempo que mejora la capacidad de cálculo. Este chico se la tragó y el mundo pareció cambiar a velocidad 0.5. Al parecer, esta droga también tiene efectos secundarios alucinógenos. La conciencia acelerada no lo convirtió en Quicksilver, sino que en medio de un pánico total vio a una chica idéntica a Lain. Después de ese día, Lain empezó a platicar seguido con su NABI. Incluso hizo que su hermana mayor, que suele ser muy fría, se pusiera a regañarla. Fue desde ese momento que notó que su vida diaria se había vuelto diferente. En las calles solitarias empezaron a aparecer siluetas de desconocidos, acompañadas de miradas fijas y bastante espeluznantes. Platicando con el grupo de amigas liderado por Alice, Lain se enteró de algo. Parece que alguien vio a Lain en el bar Siberia. Pero esa Lain se veía muy creída y vestida muy llamativa. Nada que ver con la Lain que tenían enfrente. Así que todas pensaron que solo eran dos personas que se parecían. Alice invitó a Lain al bar para ver qué onda, pero ella le dijo que no. Papá le compró a Lain una computadora Navi carísima con unas especificaciones bestiales, tanto que el repartidor se quedó babeando nada más de verla. Esa noche Lain ni siquiera se esperó a terminar de cenar, solo quería que su papá terminara de armar la Navi de una buena vez. Al llegar la noche, Lain recibió un mensaje de Alice invitándola a salir, así que no le quedó de otra que ir al antro. Pero apenas entró, un disparo reventó las luces de colores. El estruendo sonó como un trueno y se armó un caos total. Todos salieron corriendo despavoridos, menos Lain, que se quedó ahí parada, completamente congelada. Justo en ese momento, Alice fue la única que se dio la vuelta y corrió de regreso para salvarla. El asesino, que estaba totalmente desquiciado, de repente vio con claridad la cara de Lain. De inmediato el tipo entró en un pánico absoluto. Gritó con todas sus fuerzas: «Tú, maldita deidad arrogante, ¿quién demonios eres en realidad?». La historia de Lain también empieza a ponerse intensa a partir de este segundo asesinato. Después de todo este asunto, Alice se sentía súper culpable y llena de remordimiento. Sentía que solo por su invitación había metido a Lain en la boca del lobo. Pero parece que justo por eso Alice se volvió mucho más importante para Lain. Hoy, quién sabe por qué, no había nadie en casa. Incluso cuando la policía trajo a Lain, no apareció ni un alma. Toda la casa estaba en silencio, lo único que brillaba era la luz de su equipo Navi. Lain estaba muerta de cansancio, se recargó en el escritorio y se quedó dormida sin darse cuenta. Cuando despertó, sus papás y su hermana todavía no habían llegado. Como si fuera un sistema que se acaba de reiniciar, al día siguiente el mundo volvió a la normalidad. Su mamá seguía en la cocina, tan fría como siempre, y Lain ignoraba aún más las miradas extrañas de la gente en la calle. Parecía que alguien no dejaba de llamar a Lain por su nombre. En este punto, la historia nos lleva a un concepto nuevo, el psych. Nadie sabe bien qué es el Psyche, solo se sabe que puede hacer que el rendimiento del Navi se dispare mágicamente. El equipo de traducción nos aclara que Psyche es el nombre de una diosa en la mitología griega. Para ser más exactos, es la diosa del alma en la mitología romana. Por puros celos, Venus, la diosa del amor, planeó obligar a Psyche a casarse con un monstruo, pero irónicamente el plan hizo que su propio hijo, Cupido, se enamorara de ella. Júpiter, también conocido como Zeus en la mitología griega. Al final, él decidió divinizar a Psyche, así que ella se casó con Cupido y juntos subieron al cielo. Regresando a esa tarde, Lain encontró un aparatito que alguien le había metido a escondidas en su casillero. Ni siquiera su papá tenía idea de qué era esa cosa. Dejándose llevar por el mundo del internet, parece que Lain descubrió un horizonte totalmente nuevo. Justo en ese momento, le llegó un correo. Lain fue a buscar respuestas al antro otra vez. Ya dentro de la nada, unos desconocidos reconocieron a Lain. Parece que era verdad lo que decía Alice de que había alguien idéntica a ella.
Esa persona dijo unas cosas bien raras y se largó. Mientras tanto, Laine fue a buscar al grupo de chavos que había visto de casualidad antes. Les preguntó sobre el dispositivo y resultó que la cosita que recibió Laine era nada menos que el chip Psych. Según el chavo, esa cosa tiene el poder mágico de mejorar el Navi de forma brutal. Mientras platicaban, Laine mencionó que su máquina Navi era del Instituto de Investigación Tachibana y él se le quedó viendo fijamente a la cara. Él aseguró que ya se había topado con Laine en el mundo conectado, el Wired. Dijo que la Laine de internet y la que tenía enfrente tenían personalidades demasiado diferentes, así que seguro había algo turbio ahí. Así que con la excusa de cobrarle por la consultoría, el muy vivo le exigió a Laine que saliera con él. También le pidió que sacara esa personalidad loca que tiene en la red, pero la mirada de Laine le dio tanto miedo que salió huyendo. La hermana de Laine se topó con unos tipos de negro frente a su casa. Parece que son los mismos que andan vigilando a Laine. La hermana trató de decirle a su mamá que si los volvía a ver tenía que llamar a la policía. Pero la madre actuó como si estuviera sorda, ni siquiera se dignó a responderle. Al pasar por el cuarto de Laine, su hermana vio una escena todavía más sorprendente. Su hermanita, que normalmente se la pasaba ahí sin hacer nada, ahora estaba súper clavada picándole a la computadora. Probablemente en ese momento Laine estaba instalando el chip Psych. Poco a poco, la imagen de Laine frente a su hermana mayor empezó a volverse borrosa. La interferencia de los píxeles hacía que Laine pareciera estar viviendo dentro de la pantalla de la computadora y su personalidad cambió de repente. Ya no era la misma de siempre. Miedo, pánico, tensión. Toda esa locura hizo que el hombre gritara mientras se lanzaba hacia adelante. Le temblaban tanto las manos que ni siquiera podía sacar las llaves. Una chica con vestido rosa estaba parada ahí acechándolo justo a sus espaldas. Al final, la puerta no se abrió. La chica habló, pero le salió la voz de una mujer adulta. Hoy en la escuela, todos los maestros se fueron a una junta y dejaron a los estudiantes sin supervisión. Parece que hubo otro suicidio de un estudiante de preparatoria. En ese momento, Laine tenía en sus manos una revista llamada Paraíso Hacker. Tal vez sea una revista ficticia inventada por el autor. Con esto se nota que, en este punto, Laine se está metiendo cada vez más profundo en el internet. Incluso empezó a juntarse con hackers y fanáticos de las computadoras. Su personalidad también se volvió más abierta poco a poco. Le gustaba convivir con sus compañeros de clase más que antes. A través de la red, Laine empezó a investigar los rumores de la escuela. Escuchó que la razón por la que esos alumnos se suicidaron, al parecer, fue por viciarse con un juego en línea. Al salir de clases, Laine se despidió de Alice. Alice también notó el cambio de Laine, pero antes de que pudiera pensarlo mucho, chocó de repente con una chica de vestido rosa. Pero la voz que salió de ella era la de una niña normal. En el cuarto de Laine, el equipo de cómputo aumentaba cada vez más, apilándose por todos lados. Los cables estaban todos enredados entre sí, haciendo que el cuarto ya no se pareciera nada a lo que era antes. JJ, el del bar, era el mismo tipo que había reconocido a Laine la última vez. Laine le preguntó si sabía algo sobre ese juego en línea. Él dijo que era un título llamado Fantoma. Pero cuando volteó se dio cuenta de que Laine no estaba ahí. Tal vez solo estaba alucinando. El muchacho corría como loco por la azotea. En su confusión le parecía ver a la Laine del mundo virtual persiguiéndolo. Destrozó su celular contra el suelo, pero ni así pudo escapar de su destino. Resulta que en este juego del mundo conectado había un modo PK, o sea, asesinos de jugadores. Justo en ese momento apareció una chica. El chavo se dio cuenta de que seguía atrapado en el mundo conectado. Así que simuló tener una pistola en el aire y le disparó directamente a la chica. La chica recibió el impacto y cayó al suelo. Laine había presenciado todo lo que pasó. En realidad, ella fue ahí para investigar información sobre el juego. Gracias a las noticias de sus amigos en la red, se enteró de esas cosas. Todo empezó porque el juego Fantoma tenía una falla de seguridad. Quizás todo sea una broma de un grupo que se hace llamar Knights. Laine ya había mencionado ese nombre antes. Ellos son los mismos que diseñaron Axela. Pero la información que hay en la red todavía no es suficiente para probar que existen. Puede que el grupo Knights ni siquiera tenga cuerpo físico y que solo sea una especie de idea que vive en internet, como si fuera una especie de religión en la vida real. De repente su papá interrumpió los pensamientos de Laine. Él empezó a aconsejar a su hija. Le dijo que el mundo de la red solo es un lugar para intercambiar información y comunicarse, y que nunca debe confundirse con la realidad. Pero Laine solo miró a su papá y sonrió. Te equivocas. En realidad, no hay una frontera clara entre los dos mundos. Muy pronto podré entrar ahí. En la habitación parpadean unas luces rojas. Son esos dos tipos que siguen vigilando a Laine. Pero esta vez Laine aprieta los dientes con la mirada llena de odio. Ella grita furiosa, lárguense de aquí ahora mismo. Al instante, el espacio parece sufrir una fuerte sacudida.
El dispositivo de rastreo del sujeto estalla en 1000 pedazos en un parpadeo. Esos dos salen huyendo a toda prisa. Aquella voz misteriosa resuena, el intruso ha sido bloqueado. Parece como si Lane se hubiera fusionado con esa entidad. La historia ya ha avanzado un tercio hasta este punto. Vamos a repasar los puntos clave de la trama hasta ahora. Debido al suicidio de su compañera, Lane se interesó de repente en el internet y en ese misterioso personaje. Parece que alguien vio otra versión de Lane en un bar. El barman y el tiroteo que ocurrió hacen todo más sospechoso. Nadie sabe quién fue el que ayudó. Lane recibió por casualidad un chip psych. Llamaré a esta primera parte, la medicina del mundo conectado. Gracias a este chip psyche, Lane pudo entrar a un mundo virtual llamado el mundo conectado. En realidad, el mundo conectado es el mismo internet que usamos nosotros. Pero en esta obra se puede decir que al internet se le ha dado un espacio físico ficticio. La personalidad de Lane también cambió drásticamente desde que entró al mundo conectado. Básicamente es porque las dos versiones de Lane se están fusionando poco a poco. La Lane inocente de la vida real, nuestra protagonista, se conecta continuamente a la red, fusionándose con su copia virtual y abriendo la puerta a un mundo completamente nuevo. De hecho, no deberíamos llamar mundo virtual al mundo conectado. Más bien deberíamos verlo como mundos paralelos, al mismo nivel que la realidad. El mundo conectado se comunica con la realidad a través del internet. Y la propia Lane está borrando poco a poco la frontera entre ambos mundos. Por eso, ahora que se ha unido con su personalidad de la red, un solo grito suyo basta para hacer estallar el dispositivo de rastreo. Una voz masculina que dice ser Dios habló con Lane. La humanidad ya no puede evolucionar más. ¡Qué estupidez! Solo saben mantener sus cuerpos para satisfacer sus deseos. Seguir viviendo así no tiene ningún sentido. La única salida es el mundo conectado. El sistema de tráfico en Tokio empieza a fallar. Ocurre una serie de choques de autos en cadena. La hermana de Lane también es testigo de esta escena. En las calles de Shibuya, alguien está repartiendo pañuelos húmedos gratis. Un joven se le acerca a la hermana. Es el mismo tipo que había hablado con Lane en el bar. Justo cuando ella intentaba irse, el muchacho le lanza un refresco encima. Al sacar el pañuelo para limpiarse, se queda helada al ver que tiene escrito un mensaje en rojo. El infierno está lleno y los muertos ya no tienen a dónde ir. Esta broma macabra presagia un día de mala suerte para su hermana. Por un instante le parece ver a Lane parada en medio de la calle. Pero al segundo siguiente voltea a ver la pantalla gigante de Shibuya. Ella no sabe si eso fue una alucinación o no. En la pantalla también parece haber aparecido brevemente el rostro de Lane. Sus compañeras de clase elogian lo mucho que ha mejorado Lane. ¿Quién diría que se volvería una hacker tan rápido? Sin embargo, Lane parece no entender qué está pasando. Después, mientras platicaba con sus compañeros de clase, Alice mencionó a los Knights. Parece que como ese grupo de hackers se la pasa spameando mensajes basura por todos lados, Alice estaba súper molesta con ellos. Ese correo tenía una sola frase: ve y cumple la profecía. En la cena de esa noche, nadie se decía ni una palabra, hasta que la hermana rompió el silencio y le preguntó a Lane si alguna vez había ido a Shibuya. Pero Lane no contestó, y justo desde ese momento la salud mental de su hermana empezó a volverse inestable. De repente se dio cuenta de que estaba sentada en un local de comida rápida sin saber ni cómo llegó ahí, y le temblaban tanto las manos que tiró todo el café sobre la mesa. Como por arte de magia, el charco se movió solo para formar una frase: ve y cumple la profecía. En un parpadeo ya no había ni un alma en el restaurante. Esto no era la realidad. Corrió al baño, y antes de que pudiera calmarse, todo a su alrededor se oscureció de golpe. Quién sabe cómo logró escapar, pero cuando llegó a casa la hermana se topó de frente con ella misma. Sin embargo, la versión de rojo claramente no veía nada, pero se quedó parada en la puerta mirando fijamente hacia esa dirección por un buen rato. Por otro lado, hablando de Lane, la niña podía ver clarito la sombra de esa estudiante de prepa. Lane le estaba rogando a una muñeca que hablara con ella. La muñeca dijo que todo lo que pasa tiene un presagio y que gracias a la profecía los eventos se convierten en realidad. Esta vez parece que Lane estaba platicando con una máscara súper extraña. La máscara le dijo que la profecía se estaba cumpliendo poco a poco. La historia no es solo una línea recta, es un conjunto de puntos en el tiempo, y cuando esos puntos se conectan es ahí cuando se crea la historia. Después, la niña tuvo que hablar con su mamá, que estaba flotando en el aire.
La mamá dijo que la red wired es un propósito superior a la realidad. El punto de vista de la mamá en esta parte te vuela un poco la cabeza. Ella cree que la realidad es solo un holograma reflejado desde la red. La actividad cerebral son solo señales eléctricas y la única razón por la que existe el cuerpo humano es nada más para confirmar nuestra propia existencia. O sea, lo que quiere decir es que el mundo real es el falso y la red wired es lo verdadero. Al final, Lain habló con su papá, que también estaba flotando. Él le dijo que la red no solo transmite señales eléctricas. En el momento en que nacieron los dispositivos de internet, un mundo completamente nuevo quedó en la palma de tu mano. Y en este mundo conectado nuevecito, hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, igualito a Zeus, algo que la realidad jamás tendrá. Ese Dios usa las profecías para afectar el mundo real. En este punto, el cuarto de Lain cambió por completo, convirtiéndose en un sistema de computadoras gigante. Cuando el papá entró otra vez, todo el cuarto estaba cubierto de un enredo de aparatos electrónicos. Parece que para este momento, Lain ya había logrado contactar a los Knights. De vuelta al mismo camino de siempre hacia la escuela. Pero hoy, en la banqueta, apareció de la nada una chava de azul con los brazos levantados hacia el cielo. Lain no entendía qué rayos estaba esperando esa chica. Últimamente, Alice estaba cada vez más preocupada por Lain. Quién sabe por qué, pero después de cierto punto, Lain volvió a ser la misma niña callada y reservada de antes. Incluso, de vez en cuando, se ponía a balbucear cosas que nadie entendía. Después de insistirle mucho, se supo la verdad. Parece que Lain encontró amigos con los que vale más la pena hablar dentro del mundo de la red, para mejorar la amistad con sus compañeros de la escuela. Lain hizo el esfuerzo de arreglarse un poco y salió a dar la vuelta con todos. Solo que hoy, en la orilla de la calle, apareció un chavo levantando las dos manos hacia el cielo. Muy pronto vimos a muchos otros niños intentando abrazar el cielo, y entonces el cielo, que estaba tan tranquilo, de repente se rasgó abriendo un hueco entre las nubes. Y para sorpresa de todos, lo que apareció ahí fue nada menos que la cara de Lain. Parecía como si un ángel hubiera bajado a la tierra. No solo Lain lo veía, sino que también Alice y toda la gente que pasaba por Shibuya rodeaban la escena, gritando asombrados sin parar. Antes de que pudiera pensarlo mucho, esa ilusión se desvaneció rápidamente. Su mamá le preguntó a su hermana mayor por qué últimamente llegaba a casa tan temprano, pero en ese momento parecía que su alma ya se había ido hace mucho tiempo, y su mente también se había perdido para siempre. Lain regresó a su cuarto, encendió su nave y se conectó deprisa a la red para investigar lo que había pasado hoy. Rápidamente la niña rastreó a un científico que había asesinado niños, el profesor Hodgson. El problema es que ahora él estaba gravemente enfermo y postrado en cama. Así que Lain lo buscó a través del mundo digital. Dentro del ciberespacio ambos tuvieron una conversación. Resulta que ese juego en línea tan famoso donde han aparecido asesinos recientemente es en realidad una recreación del experimento Kensington que el profesor Hodgson realizó hace 15 años. El objetivo original del experimento Kensington era investigar un sistema llamado KIDS. Este sistema se basaba en los poderes psíquicos de los niños. Para ponerlo fácil, se trata de telequinesis. En muchas historias, este poder permite que con solo imaginarlo uno pueda hacer flotar el acero o controlar el agua y el fuego. Pero aquí, el profesor Hodgson descubrió que cada niño solo poseía una capacidad psíquica extremadamente débil. Sin embargo, si juntaba a los niños y los conectaba a dispositivos externos, el sistema podía absorber esa energía para crear el sistema KIDS, aumentando así las funciones de una parte del cerebro. Pero parece que durante el proceso de absorción y fusión de energía del experimento Kensington ocurrió un accidente inesperado que provocó una explosión terrible. Así que el sistema KIDS fue destruido y el experimento tuvo que ser cancelado. Y ahora los planos de KIDS parecen haber caído en manos de alguien en la red. Ese sujeto mejoró el diseño y actualizó el hardware, pero Lain aún no había conseguido más pistas sobre quién era ese tipo. El profesor exclamó con gran admiración. Él sabía que Lain era muy poderosa en el mundo digital. Si los dioses existen de verdad, entonces Lain sin duda es una niña bendecida por ellos. Al terminar de hablar, el profesor dio su último suspiro y dejó este mundo. Su imagen en la red también se desvaneció con él. Aunque no tenía pruebas concretas, Lain ya empezaba a sospechar algo en su cabeza. También intuía quién era el que se había robado los planos de KIDS. No había duda, seguramente era el grupo Knights. Como mencionamos antes, Lain ya había logrado contactar a los Knights. Así que en cuanto llegó a su cuarto, Lain usó su Navi para cuestionar a los Knights sin parar. Les dijo que construir el sistema KIDS a costa de la vida de niños estaba mal. Ese comportamiento no era diferente al de unos simples monos. Pero antes de terminar de hablar, vio aparecer 2 puntos rojos. Parece que esos tipos habían vuelto. Lain exclamó, ¿con qué es eso? Y corrió escaleras abajo a toda prisa. Para su sorpresa, al segundo siguiente, su habitación explotó en un instante. Fue el sistema de refrigeración líquida lo que estalló. Seguro alguien lo saboteó, pero esos 2 tipos fingieron que no tenían nada que ver con el asunto. Lain les reclamó, si no fueron ustedes, entonces ¿quién lo hizo? El hombre de negro respondió secamente, fueron los Knights.
Parece que esos dos hombres de negro no solo no eran miembros de los Knights, sino que ya fuera por accidente o a propósito le acababan de salvar la vida. Al final nadie arregló bien el desastre de la explosión. En su lugar, Lane lo cubrió con un montón de cables y carcasas de computadora y extrañamente se veía genial. Su hermana mayor de vez en cuando se asomaba a escondidas por la rendija de la puerta. Lo malo es que ahora solo murmuraba palabras sin sentido, como si hubiera perdido la razón. Lane no la escuchaba bien, solo suspiraba pensando en lo mucho que su hermana había cambiado últimamente. Mientras tanto, en las calles de Shibuya, un vlogger con una cámara en la cabeza. Era un adicto a la red que cargaba todo su equipo encima. Iba armado hasta los dientes con tecnología, incluso traía un paraguas, haciendo que toda la calle se volteara a verlo. Resulta que el comportamiento tan extraño de este tipo era solo para hacer la entrevista y unirse al grupo Knights. Él quiere usar este método para conectar la realidad con la red y demostrar que tiene el nivel para unirse a los Knights. Pero mientras caminaba, vio una silueta. Era Lane. Aparece una belleza y nada más abrir la boca menciona una compañía llamada Motores Ditchfat. El grupo de traducción puso una nota diciendo que aquí el director le está tirando carrilla al guionista. El guionista Chiaki J. Konaka escribió un montón de obras como Ultraman Tiga y Mononoke. Después de colaborar con el director Nakamura Ryutaro en Lane, volvieron a trabajar juntos en la versión de 2003 de Los viajes de Kino. Por cierto, esa novela llamada Inmortal que mencionaron los traductores, busqué por todo internet y no encontré nada de nada. Bueno, volvamos con la chica guapa que tenemos enfrente. Ella le recuerda al jefe que es hora de la fiesta y se va, mientras él sonríe y abre una página web. En la página aparece una insignia súper rara. ¿Cómo vamos a jugar esta vez? En una casa desordenada que parece un basurero, un tipo gordo tiene los ojos pegados a la computadora. Abre esa página web que tiene el símbolo misterioso. Luego suelta una risa maliciosa. Yo estoy en otro nivel, muy por encima de ustedes, bola de idiotas. Hoy un repartidor llega por casualidad a la casa de una señora rica para entregar un paquete. Al ver a la dueña, de inmediato se le ocurre tirarle la onda. Pero ¿quién lo diría? La señora le suelta una frase que deja al descubierto sus sucias intenciones. La señora abre el paquete. Y ahí encima, bien clarito, está esa insignia misteriosa. Alice está cada vez más preocupada por Lane. Lane parece muy feliz de que sus amigas se preocupen así. De verdad considera a Alice su mejor amiga. El mundo de la red, la Wired, se está volviendo un caos total. Que los Knights tengan a Lane en la mira hace que mucha gente en la red se sienta insegura. Después de todo, tras ser criticados por Lane, los Knights hasta hicieron explotar el sistema de refrigeración líquida para destruir su habitación. Pero este incidente también hizo que muchos usuarios se dieran cuenta de lo poderosa que es Lane. Unos tipos de negro interceptan a Lane justo frente a su casa y, por primera vez, abren la boca para invitarla a subir al auto. Parece que quieren revelarle algo a Lane. Esos dos llevan a Lane hasta la puerta de un departamento. Es la oficina del Instituto de Investigación General Tachibana. Como dije antes, este instituto es donde fabrican los equipos Navi. Al empujar la puerta y entrar, en la habitación solo hay una persona y una Navi súper vieja. El hombre empieza a hablar, pero para sorpresa de todos, discute con Lane sobre problemas al armar computadoras. Lane no se achica para nada, se acerca y le empieza a decir cómo armarla ahí mismo. Al final se remanga y lo hace ella misma, armando esa Navi prehistórica como si nada. Al conectarse a la red, Lane descubre que mucha gente la ha confundido con un miembro de los Knights. También ve la perspectiva en primera persona de ese tipo raro en Shibuya, que está equipado hasta los dientes. El tipo raro sigue avanzando y muy pronto ve a 3 personas. El jefe, la señora y ese otaku. Seguro vinieron a recibirme para unirme al grupo, ¿verdad? Parece que estos 3 son los verdaderos Knights, los de verdad. Y esa insignia es el símbolo de los Knights. Lane todavía no entiende para qué la llamó este hombre, y él ni siquiera se molesta en decirle quién es. Pero está del lado de esos 2 tipos de negro, así que seguro es una fuerza que se opone a los Knights. El hombre pregunta, ¿tú y la niña Lane de la red son la misma persona? ¿Quién eres en realidad? ¿Tus padres actuales son tus padres biológicos? Lane quería responder, pero ella misma ni siquiera sabía qué día era el cumpleaños de sus papás. No tenía idea de cómo fue su infancia, e incluso ni siquiera sabía en qué momento había nacido. Lane se agarró la cabeza, casi al borde del colapso total. Pero de repente dejó de jadear, y esa fragilidad en su voz también se desvaneció por completo. Cállate la boca. Lane cambió de personalidad en un parpadeo, dejando a los 3 tipos con los ojos cuadrados del asombro. ¿Entonces tú eres la Lane del mundo de la red? Resulta que el inmenso poder que posee Lane es la capacidad de desdibujar continuamente la frontera entre la red y la realidad. El hombre pensó que eso era muy peligroso, pero a Lane le importó un comino. El tipo vestido de negro, rubio y de ojos azules llamado Carl detuvo a Lane cuando ella intentaba irse. La que está en peligro eres tú. Pero Lane salió disparada sin hacerle caso. Aquí viene mamá a jugar videojuegos con su hijo.
El chip llamado Knights estaba tirado descuidadamente en el lavabo. El tío raro también había colapsado para siempre a la orilla del camino. Lain está dentro de la red intercambiando información importante. Debido al protocolo IP de sexta generación, el tráfico de la red ha tocado techo. Por eso, el protocolo IP de séptima generación está a punto de completarse. Quien controla el protocolo de séptima generación primero dominará la economía del mundo de la red. Para mantener el equilibrio y evitar que el protocolo caiga en manos de cualquier bando, los laboratorios Tachibana son un factor clave. Esa es precisamente la razón de existir de este instituto de investigación. Su hermana mayor parecía haberse vuelto completamente loca. Sus papás en la sala estaban como si tuvieran un error del sistema, parados ahí, congelados, sin poder moverse. Al regresar a casa, Lain dudó si hablar o no, pero al final soltó lo que sentía de verdad. Creo que esta se puede considerar una de las escenas más legendarias de esa década. Compré un montón de componentes de computadora bien caros, ¿eh? Conseguí un procesador de decenas de millones de hercios. Presumió la niña con alegría. Tengo absolutamente de todo, ¿sabes? Y cada cosa tiene una gran utilidad. Oye, Lain, eso no lo hiciste tú, ¿verdad? Alice detuvo a Lain justo en la entrada de la escuela. Ella la cuestionaba una y otra vez, pero Lain todavía no entendía qué estaba pasando. ¿Acaso estás metida en el mundo de la red? No, creo que no eras tú, yo confío en ti. Alice, igual que la vez pasada, no pudo terminar la frase. En ese momento, un carro rojo estaba estacionado en la puerta de la escuela y adentro había un hombre maduro y serio. Parece que la mirada de Alice se quedó clavada en él por mucho tiempo. Durante la clase, Lain seguía pegada al teléfono. Estaba parada en el centro de la red, escuchando los chismes de todas partes. Ella estaba buscando algo. Y entonces, una voz resonó de repente. ¿No te parece interesante? Vaya, ¿acaso ya apareció esa medicina milagrosa de la leyenda? Pero aquel dios continuó hablando. Solo intervine un poco en el rumbo que toma el mundo, nada más. Y yo soy tú. Tú no eres más que un cuerpo carnal, un reflejo que él creó. Lain pareció ser jalada de golpe a la realidad por una fuerza invisible. Así es, fue la muerte del maestro y los compañeros. Se quedó mirando fijamente el teléfono y recibió un mensaje. Lain es una mirona. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Lain entra corriendo al salón, pero se da cuenta de que todos sus compañeros se le quedan viendo fijamente. Parece que toda la escuela tiene la vista clavada en ella. Recuerda lo que le dijo a Alice, que a ella no le importaban esos chismes. ¿Alice? ¿Dónde está Alice? Pero por más que busca, Lain no logra encontrarla. Lain se queda viendo ese mensaje lleno de odio. No sabe qué hizo, o mejor dicho, qué fue lo que hizo la Lain de la red. Siente que su mundo se está desmoronando a su alrededor. Mientras tanto, un hombre abraza a Alice en el tren de la mañana. Resulta que es un maestro de su escuela. Pero la historia va apenas a la mitad. ¿Esa es Lain? Resulta que todo eso no era más que una fantasía de Alice mientras se tocaba a sí misma. Lain se burla de ella, haciendo que Alice se levante de golpe asustada. Resulta que Lain fue quien esparció los rumores en la escuela. Lo que decían de que era una voyerista era verdad, y pensar que la consideraba su mejor amiga. Lain sigue riéndose con arrogancia. En un parpadeo vemos a la Lain real en su cama, pero su conciencia ya dejó su cuerpo para meterse a la red. Lain y la Lain malvada se ven cara a cara por primera vez. De repente aparece Dios y le dice, tú eres igual que yo. Existimos en todas partes dentro de la red, por eso estamos al lado de todos, así que no es espiar. Es solo decir lo que la otra ella ha visto, nada más. Porque la información en la red debe compartirse, ¿no? Lain se queda helada, sabe que eso está mal. La Lain real sabe que ella no hizo eso, su yo siempre está consigo misma. Lain quiere usar la red para borrar todos los rumores de que es un espía. Bórralo, borra todo. Pero al final logró borrarlo. Lain pensó que lo había logrado. Sin embargo, al segundo siguiente, parece que después de borrar los datos, Lain simplemente entró a un mundo paralelo. Lain no es Lain. Yo no soy yo. Lain se conecta otra vez. Ese otro yo aparte de mí no existe, ¿verdad? Pero esta vez nadie le responde. En la historia del segundo capítulo, la aparición de Dios en la red hace que Lain empiece a investigar los asesinatos de jugadores que empezaron en un juego en línea. También descubre la existencia del sistema Kids y se da cuenta de que los Knights son los que están moviendo los hilos detrás de todo. Todo porque los hombres de negro del Instituto Tachibana revelaron quiénes eran. El Instituto Tachibana también está en guerra contra los Knights. Lain ya sabe lo que pasa con el protocolo IP de séptima generación.
Más adelante se revela que quien esparció los rumores sobre Alice y atacó a Lane fue la Lane malvada. En realidad es una Lane creada por los Knights, con una personalidad muy parecida a la antigua Lane. Fue una medida extrema que tomaron después de fallar al intentar destruir la habitación de Lane. Después de enfrentarse a su versión malvada, Lane entra en pánico y empieza a dudar de sí misma. El otro sujeto dice que no merece ser llamado Dios. Ni siquiera él sabe quién es realmente. Al salir del instituto Tachibana, Lane siente una tormenta de emociones en su interior. En la escuela, la Lane de la red la incriminó injustamente. Tiene que soportar que la aíslen y le hagan bullying. Habiendo perdido a Alice, su mejor amiga, ¿cómo se supone que enfrente esta realidad? Y al final, ¿cuál es la verdad sobre la red y grupos como los Knights? A fin de cuentas, ¿qué es exactamente Iwakura Lane? La historia tiene que empezar justo aquí. El estilo cambia de golpe y ahora vamos a introducir el contexto de Lane. El 4 de julio de 1947, una nave extraña aterrizó en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. Nadie sabe con certeza qué era en realidad, pero algunos rumores se tomaron como verdad y pasaron a ser historia. Ojo con esto, el contenido que sigue son historias reales que tanto yo como ustedes que ven este video tenemos que enfrentar. Nuestra realidad tridimensional se está mezclando con la realidad de esta historia. El contexto del mundo real tiene una conexión muy estrecha con la historia del mundo virtual. Esta es también una de las razones por las que a Lane se le llama un anime experimental. En 1984, el productor de televisión Jaime recibió un paquete. Adentro había un rollo de película documental llamado MJ-12. Este es un evento real. En resumen, el documento habla de cómo Estados Unidos y una organización secreta bajo órdenes del presidente firmaron un tratado con una civilización alienígena. Sin embargo, luego se descubrió que la firma del presidente Truman en el documento era falsa. Aunque la firma sea falsa y la leyenda obviamente inventada, lo importante es quién está involucrado en ella. En ese momento se confirmó que alguien era miembro de esta organización. Se trataba del director del Instituto de Tecnología MIT, Vannevar Bush. En el mundo real, a este director se le aclama como el padrino de la era de la información. En 1945 publicó una idea sobre la expansión de la memoria, el sistema MEMEX. Este sistema es un tipo de tecnología de compresión y lectura de información a alta velocidad. En esa misma época, él también estaba dirigiendo el famoso Proyecto Manhattan. En otras palabras, aunque estaba ocupadísimo con su trabajo antes de que existieran las computadoras, se basó en esa idea para sentar las bases de la tecnología multimedia actual. Más tarde, el neurocientífico John Lilly usó anestésicos indios y tanques de aislamiento para experimentar con el inconsciente humano. En el experimento afirmó que gracias a la red y el poder de los alienígenas en el universo, guió su propia existencia para convertirse en SSO. Después investigó la comunicación entre los delfines y descubrió que pueden establecer una red de comunicación a través de ondas ultrasónicas. Ted Nelson heredó la filosofía de sus dos predecesores. Anunció la idea de una base de datos llamada Xanadu. Poner una biblioteca electrónica gigante en órbita espacial mediante satélites. Así, cualquier terminal en la Tierra podría usar esta biblioteca espacial a través de ondas de radio. El nombre Xanadu viene de la tierra ideal en las leyendas de Mongolia, un lugar donde la escritura nunca desaparece. Este es justamente el concepto de hipertexto que se ha hecho realidad en nuestro mundo. Por eso, a su inventor Ted Nelson se le llama el padre del hipertexto. En el año 2017 celebró su cumpleaños número 80 y se veía muy lúcido todavía. Como ya sabemos, la Tierra tiene ondas electromagnéticas especiales. Entre ellas, la resonancia Schumann se conoce como las ondas cerebrales de la Tierra. Pero cómo afectan estas ondas electromagnéticas a los humanos sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Actualmente la población de la Tierra ha alcanzado la cantidad de neuronas en el cerebro humano, por lo que Douglas Rushkoff propuso conectar a la humanidad a través de la red, con el fin de despertar la conciencia de la propia Tierra. Y la historia de Lane es ficción basada justamente en esta hipótesis real. En la habitación de Lane hacía mucho tiempo que no se oía el sonido de la puerta abriéndose. ¿Quién es? Lane se inclinó para mirar con sospecha. ¿Será una alucinación? Cuando Lane regresó al mundo de la red ya estaba furiosa, al límite. ¿Qué demonios tengo que hacer para que todo vuelva a ser como si nada hubiera pasado? Los internautas ni se molestaron en contestarle a Lane. Al contrario, empezaron a armar un escándalo hablando de ella. Después de un buen rato, Lane regresó al bar y se topó con JJ. JJ le dio algo que había olvidado. Al abrirlo, vio que era una pequeña placa de circuitos. Y con solo echarle un vistazo, Lane reconoció el símbolo de inmediato. Lane fue a buscar al chico del otro día. Cumple tu promesa, vamos a tener esa cita.
El chavo parecía no recordar nada de esa promesa, pero al ver la mirada de Lain terminó asintiendo con la cabeza. Se fueron al cuarto de Lain, y el tamaño monstruoso de su computadora dejó al chico con la boca abierta. Te llamas Taro, ¿verdad? ¿Sabes qué es esto? El chico peló los ojos de la impresión. Oye, Taro, tú también eres miembro de los Knights, ¿no? Lain sabe de sobra que en la red puede haber 1000 versiones de ella, pero en la vida real solo hay una. Por eso, si Alice dijo que la vio en el bar, la que estaba ahí tenía que ser ella en carne y hueso. Así que es seguro que los Knights usaron algún truco sucio para borrarle la memoria de lo que pasó. Y la herramienta para hacerlo es esa plaquita de circuitos que tenemos enfrente. La verdad es que Taro ni siquiera es miembro oficial de los Knights, pero sí reconoció lo que Lain tenía en la mano. Es memoria no volátil, o sea, para que me entiendas, es como una memoria USB. Puede guardar datos incluso si no está conectada a la corriente. Y esa cosa se puede usar para reescribir los recuerdos. El chavo dice que los Knights son justicieros que luchan por una única verdad, pero la neta, él ni sabe qué diablos es esa verdad. Lain se disculpó con Taro. Ya para irse, Taro le plantó un beso a Lain de la nada y le dijo, pues al fin y al cabo soy hombre. Justo después, Lain se sacó de la boca algo que Taro le había pasado a escondidas. Entre sueños, Lain vio a su hermana. Luego, sus papás la llevaron a su cuarto. Ese cuarto era igualito al de una chica normal, se veía tan cálido y bonito. Pero todo eso no era más que la tortura mental de Lain mientras estaba tirada en el sillón sin poder moverse. Una pregunta le daba vueltas en la cabeza. Yo no soy real. Regresando al contexto de la historia. Eiri Masami fue director en los laboratorios Tachibana. Ese tipo desarrolló la teoría del cerebro global que propuso Douglas. Descubrió que los humanos se pueden conectar a la red inconscientemente, así que por sus pistolas codificó la resonancia Schumann y la metió en el protocolo IP versión 7. Por hacer eso, los laboratorios Tachibana corrieron a Eiri Masami. Apenas una semana después, encontraron su cadáver en las vías del tren de la línea Yamanote. Y justo ahora, en el mundo de la red, frente a Lain, está un tipo igualito a Eiri Masami. Resulta que el creador del protocolo IP versión 7 no es otro que él mismo. Básicamente es un dios que tiró su cuerpo a la basura para vivir en este mundo. Y Lain pues ya borró por completo la línea entre la realidad y lo virtual. En la escuela ya nadie le dirige la palabra a Lain. Su pupitre ya no está en el salón. Su casa también está desierta. El jueguito de la familia feliz se acabó. Su papá fue el único que se despidió de ella. Por cierto, a los Knights también les dicen los Caballeros del Cálculo Oriental. El origen de ese nombre viene de los Caballeros Templarios de la historia, y de hecho, ese grupo también se aprovechaba de la conexión entre las personas. Se trata del inconsciente colectivo. Ella hizo pública la lista de los miembros de los Knights. Esta es su venganza por los recuerdos falsos que inventaron. Los de laboratorios Tachibana se pusieron las pilas y actuaron de inmediato. El jefe, el gordo y esa mujer murieron ahí mismo. Y no solo ellos, una ola de suicidios estalló por todo el mundo y todos eran miembros de los Knights. Carl buscó a Lain e intentó explicarle todo lo que estaba pasando. En realidad, la red no es más que una capa superior, un sistema auxiliar para potenciar la realidad. Eiri Masami cargó sus recuerdos en este sistema y consiguió seguidores. Los Knights son esos creyentes y él se convirtió en Dios. Sin embargo, sus residuos mentales serán borrados definitivamente. El protocolo de la séptima generación será reescrito desde cero. Pero hasta el día de hoy, Carl sigue sin entender el significado de la despedida, o cuál es su verdadera definición. Al final, ese Dios vino a buscarlo en persona. Resulta que este mundo real no es más que una proyección virtual de Lain. Para resumir la historia, ustedes que están viendo esto pueden entenderlo así. Primero, vayamos directo a la conclusión. Lain es solo un programa de computadora. Cuando trabajaba en los laboratorios Tachibana, Eiri Masami encontró por accidente el diseño de kits que dejó el profesor. Basándose en eso, diseñó el protocolo IP de séptima generación. Los hackers de Knights adoraban tanto a Eiri Masami que todos se volvieron fieles devotos de este dios. Los Knights imitaron el experimento Kensington para desarrollar un juego en línea. Jugar este título era en realidad otra forma de recolectar energía Psi, igual que lo hacía el profesor. La única diferencia es que cambiaron el casco por un control de videojuegos. Así perfeccionaron kits, convirtiéndolo en el esqueleto del protocolo IP de séptima generación. Al mismo tiempo, Eiri Masami decidió crear otro programa más. Creó este programa para heredar la visión del cerebro global propuesta por Douglas, la cual ya les mencioné antes. Se mató escribiendo código día y noche para implantarlo en el nuevo sistema, aunque algunos dicen que él no creó a Lain, sino que solo aprovechó una Lain que ya existía. En resumen, Lain se convirtió en una IA dentro del nuevo sistema de la red. Conforme este programa evolucionaba, nació la Lain de la red. En los 2 episodios anteriores vimos que el tipo del bar pudo ver a esta Lain de la red gracias a que usó drogas estimulantes.
Pero para que este programa pudiera cargar con una responsabilidad tan grande, era obligatorio actualizarlo un paso más. Por eso, Lain necesitaba un cuerpo físico en el mundo real. Solo así podría conectar ambos mundos y borrar la frontera entre ellos. Así que Eiri Masami creó un humano artificial en la realidad e instaló el programa de Lain en él. Pero este ser artificial no se convirtió en la Lain de la red, sino en una niña ingenua y torpe, la protagonista que todos conocemos. Eiri Masami le asignó una familia falsa, creando incluso a su hermana y a su madre. El trabajo de los Knights también cambió. Pasaron de producir y promocionar juegos estadounidenses pero meraros entremazos con Marco Meriar, a estimular la evolución del programa Lain. Al fin y al cabo, Lain sigue siendo una IA. Para empujar a esa Lain ingenua a aprender y evolucionar en la realidad, Eiri Masami usó el suicidio de una compañera como excusa para darle el chip Psyche. A través de estas herramientas y pistas, la pequeña Lain poco a poco se volvió consciente y entendió la red, así como la existencia de su otra versión. Mientras navegaba por la red, ella comenzó a fusionarse gradualmente con la Lain virtual. Y tal como decía la profecía del chip Psyche, la predicción se hizo realidad. Lain es como la Psyche de la mitología, que recibió la bendición del dios Júpiter para ascender al cielo, o dicho de otro modo, conectarse a la red. En este punto, la Lain física ha evolucionado casi hasta su estado final y perfecto. Este proceso de evolución continua también está rompiendo la barrera entre la realidad y la red. En el episodio 6, el grupo Knights intentó hacerse amigo de Lain. Todo debió haber salido bien, pero al final cometieron un error fatal. Se atrevieron a proyectar una imagen de Lain justo en medio del cielo de Shibuya. Esto no solo alertó a Lain, sino que provocó que ella contraatacara y los cuestionara. Esos tipos decidieron volar en pedazos la habitación de Lain. Pero los hombres de negro la salvaron. Para seguir forzando la evolución de Lain, los caballeros crearon imprudentemente otra personalidad. Apareció la Lain malvada. Esta es la tercera personalidad de Lain que sale a la luz. La Lain malvada incriminó a la Lain original de esparcir los rumores. Incluso arruinó la vida sentimental de Alice. Furiosa, Lain hizo pública la lista de miembros de los caballeros. La chica eliminó por completo a toda esa organización. Pero en realidad ellos solo actuaban como simples creyentes. La misión de los caballeros de impulsar la evolución de Lain se había completado. Llegados a este punto, ¿cómo lidiará Lain con el presente? ¿Cómo definirá su propia existencia? Al darse cuenta de que solo es un programa, ¿cómo enfrentará esta cruel realidad? Lain se reencontró con el espíritu de Yomoda Chisa y con el chico que se suicidó en el bar. Ambos le aconsejan abandonar su cuerpo físico y fundirse completamente con el mundo virtual. Alice seguía pensando en esos rumores cuando de pronto la puerta se abrió de golpe. Era Lain, pero con brazos y piernas deformes. Se veía aterradora. Parece que Lain borró por completo la frontera entre la realidad y el mundo virtual. Así que ahora ella puede aparecer en cualquier lugar. La chica le explicó todo sinceramente a Alice. Dijo que haría que todo este desastre desapareciera y terminara de una vez. Pero Alice estaba paralizada de miedo. Al segundo siguiente, Lain se desvaneció repentinamente. Alice no pudo aguantar más y rompió en llanto. Lloraba desconsoladamente. Ella estaba realmente aterrorizada. Le tenía pánico a todo lo que estaba pasando frente a sus ojos. Al día siguiente, una Alice inquieta se dio cuenta de que la línea de tiempo parecía haber cambiado. En la escuela ya no había chismes sobre un romance entre ella y el profesor. Y nadie sabía nada de los rumores sobre Lain. ¿Acaso todo se desvaneció de verdad? Lain se volvió sumamente alegre y enérgica. Se convirtió en una estudiante normal, extremadamente normal. En el descanso, Alice recibió un mensaje de Lain. Los malos recuerdos, solo hay que reescribirlos y listo. El protocolo 7 se inició oficialmente tras ser reescrito. Conectó sin barreras el mundo virtual y el mundo real. Lain no es Dios, pero como dijo aquel profesor, se ha convertido en la hija amada de Dios. Carl y su compañero entendieron la situación. En realidad, su jefe en el grupo Tachibana probablemente nunca estuvo en contra de los caballeros. Estaba coludido con Eiri Masami. El objetivo era conectar la realidad y la red sin necesitar ningún dispositivo. Carl confrontó a su jefe. ¿Por qué llegar tan lejos por ese objetivo? El hombre solo sonrió con desdén. Cosas maravillosas están por suceder. Por supuesto, ninguno de los dos sobrevivió para encontrar la respuesta. Alice fue a buscar a Lain a su casa, pero estaba vacía, hecha un desastre y abandonada. Justo ahí, en la habitación de Lain. Por fin, las dos pudieron encontrarse. Alice comprendió la verdadera naturaleza de este mundo. Al borrar los recuerdos de todos sobre los rumores, Lain eliminó todo, excepto la memoria de Alice. Alice pensó que era porque Lain la odiaba demasiado y quería que ella cargara con todo ese dolor sola. Pero en realidad, como un programa diseñado para romper la barrera entre los dos mundos, Lain no conectó a Alice consigo misma, sino que dejó que conociera la verdad, para que pudiera vivir en el mundo real, un lugar que nunca fue tocado por la red. Esa fue la ternura de Lain.
Sin embargo, Alice nunca vio a Elaine como un simple programa de computadora. Para ella, Elaine era de carne y hueso, su mejor amiga. Eiri Masami reapareció haciéndose pasar por Dios, tratando de tentar a Elaine para que se conectara con Alice. Pero esta vez Elaine comenzó a contradecir a Dios, porque Elaine sabía muy bien que el programa para convertir el inconsciente colectivo en conciencia que escribió Masami no fue idea suya en absoluto. Elaine declaró sin rodeos: tú solo eres un representante de Dios, nada más. Masami usó todas sus fuerzas. Ese tipo que se hacía llamar Dios y decía que no necesitaba un cuerpo, ahora estaba desesperado armándose uno para atacar a Elaine. Al final, agotado, colapsó sobre el montón de piezas de computadora esparcidas como cadáveres en la habitación de Elaine. Aunque Elaine logró destruir a Masami, el no haberse conectado con Alice provocó que su mente colapsara y entrara en pánico total. Elaine, con la voz entrecortada, se disculpó con Alice y decidió reiniciarlo todo. Se abrió un mundo completamente nuevo. Sus papás ya no hablaban de forma rígida como robots, y todos los jóvenes volvieron a su vida normal. Alice quiso enviar un mensaje, pero de repente se dio cuenta de que no sabía a quién enviárselo. La aburrida y tranquila vida escolar continuó como si nada. Ah, cierto, también tenía que llevarse bien con su amiga Chisa Yomoda. Y en medio de este mundo pacífico, lo único que faltaba era la existencia de Elaine. Dialogando consigo misma, Elaine comprendió mucho mejor este mundo. La red nunca fue un nivel superior a la realidad, sino solo un puente para conectar con ella. Exactamente como lo dijo papá hace tiempo, es solo una herramienta para transmitir información. ¿No está bien ser Dios? ¿No basta con solo observar? A fin de cuentas, ¿dónde estoy yo? Justo cuando se sentía perdida, papá apareció de repente. Él le dijo con ternura: hija, ya no necesitas cargar con todo eso, ni te preocupes por el pasado. La próxima vez te prepararé un té delicioso. ¿Por qué papá era el único en la familia que tenía sentimientos? Mamá era como una máquina y mi hermana fría e indiferente. ¿Por qué él fue el único que se despidió de Elaine aquella vez? ¿Por qué al final, cuando Elaine se hundía en la confusión, fue precisamente papá quien vino a salvarla y consolarla? Porque en realidad él sí era un verdadero ser humano. En la foto de presentación de Eiri Masami como director del Instituto de Investigación, quien estaba justo a su lado no era otro que el papá de Elaine. Parece que el papá de Elaine también participó en el plan de Masami para desarrollar el programa. Él mismo asumió el papel de padre. Pero al final realmente llegó a querer a Elaine como a una hija. Alice, siempre te he tenido mucho cariño. ¿Acaso no te dije que jugar a la casita era muy divertido? Tal vez sea porque te admiro. Sus últimas palabras de consuelo al final no fueron por la evolución del programa, sino simplemente por puro sentimiento humano. Al final de la historia, después de que el mundo se reiniciara, Alice camina por las calles de Shibuya junto al hombre que ama. Por un instante, Alice ve una silueta familiar en el puente peatonal, así que corre hacia el puente sin importarle nada más. Y parece que tú no entiendes nada. Es una lástima, parecía ser un hombre honesto. Y todos esos miedos a los que te aferras tanto, se convertirán en susurros en tu oído. Y tú bien sabes que esas palabras podrían lastimarte. Y también sabes lo mucho que eso significa. Bueno, con esto básicamente termina el análisis de la historia de Elaine. En los últimos 2 años, el anime experimental se ha vuelto cada vez más escaso. Y la gente interesada en este estilo narrativo tan único es cada vez menos. Pero la verdad, hablando de anime experimental, si miramos atrás, podemos mencionar a Osamu Tezuka con su obra La Sirena, del año 1964.
Entre los clásicos también está Historias de laberintos, producida por Katsuhiro Otomo y un montón de maestros de la animación. Más recientemente tenemos la serie Sonny Boy. Y los cortometrajes de graduación de los estudiantes de animación son aún más impresionantes. Lo que más siento al ver estas obras experimentales llenas de estilo personal es que son fascinantes. Aunque no entiendas nada, te atrapan de una forma extraña, ¿no? Me encanta la tensión expresiva que tiene este género, es como un ruido blanco magnético. O esa atmósfera de terror y la música de fondo en este episodio sobre Line. Seguro que muchos terminaron de verla llenos de dudas. ¿Crearle un cuerpo de carne y hueso a Line fue realmente solo para que los dos mundos se cruzaran? ¿Qué simbolizan las tres personalidades de Line? ¿Masami Eiri, en su papel de Dios, creó a Line o no? ¿O Line solo fue utilizada? ¿O tal vez la propia Line es el verdadero Dios? Porque en ese momento Line le dijo a Masami Eiri que el crear un programa para convertir el inconsciente colectivo en conciencia no fue obra suya en absoluto. Tal vez todo esto solo fue un experimento. Sin embargo, el video de hoy solo explica algunas partes clave del anime Line. No vamos a profundizar en otras posibilidades por ahora. Les dejaré el enlace a los análisis profundos de otros creadores en la descripción, ¿va? Porque sobre Line hay muchísimas formas de interpretación. La verdad es que con esta obra cada cabeza es un mundo. Cada quien la ve a su manera, depende de lo que sientas. Relacionado con Line también hay mangas y videojuegos. Y más experimentos que siguieron después. Después de ver toda la obra, lo que más me conmovió fue sin duda la frase de Alice en el último episodio. Se me quedó grabada en el corazón. Cuando las personas se conectan, incluso los sonidos más débiles resuenan con fuerza. Cuando las personas se conectan, la vida misma se extiende. Si te quedas siempre solo, ¿no sería esta vida demasiado gris? Cuando el mundo se reinició, Alice quiso enviarle un mensaje a alguien, pero justo en ese momento, él la te vio. Hasta se podría decir que en ese entonces Alice en realidad no sabía ni que existías. Ella terminó sus estudios por su cuenta y siguió madurando. Pero esa soledad que parecía envolverla en el fondo no significaba que estuviera sola, porque Line siempre mantuvo su conexión con Alice. Y al final, con la compañía de su ser amado, Alice se animó a decir adiós, ayudando a que todos se unieran de nuevo. Y justo por eso la voz ya no sonaba débil, sino que resonaba con más fuerza. Espero que se arme la plática en los comentarios, no olviden darle like, suscribirse y compartir para ver más resúmenes de anime y manga buenísimos. Este año le voy a echar muchas ganas, gracias por todo su apoyo, nos vemos en la próxima.